Entré por el fajo de billetes, pero ahora mismo daría cada centavo que he ganado, mi casa, mis recuerdos y hasta mi propia sangre, por no haber cruzado nunca esa maldita puerta blindada de acero reforzado. A veces el hambre te vuelve sordo a las advertencias más elementales del instinto de supervivencia. Yo estaba desesperado, al borde del abismo. Deudas asfixiantes, facturas acumuladas que parecían montañas, y esa presión constante en el centro del pecho que solo siente quien ha mirado su nevera vacía y no sabe qué comerá mañana ni dónde dormirá la próxima semana. Por eso, cuando vi aquel anuncio en un foro de empleos no indexados, en la parte más oscura de la red, no lo dudé ni un segundo. Decía, se busca personal de vigilancia para planta de tratamiento de residuos especiales, sin experiencia previa, pago 10 veces el salario mínimo del sector, contrato de confidencialidad absoluto y residencia incluida. Parecía el milagro que tanto le había pedido al cielo, pero los milagros que vienen del infierno siempre traen una letra pequeña que no se lee con los ojos, sino con el frío del miedo recorriéndote la columna vertebral. El complejo estaba situado a 3 horas de la ciudad más cercana, oculto en una zona de exclusión cartográfica, un edificio de hormigón brutalista, gris y sin una sola ventana, rodeado por 3 capas concéntricas de valla electrificada de alta tensión y patrullas de drones silenciosos. El reclutador, un hombre llamado Sr. Vance, con una sonrisa tan artificial como la seda de su traje gris antracita y ojos que no parpadeaban, me recibió con una frialdad quirúrgica. Me dijo, tu trabajo es insultantemente simple, muchacho. Vigila el panel del sector 4 de medianoche a 6 de la mañana. Si una luz roja parpadea, presionas el botón azul. Si suena una alarma de grado 2, notificas por el canal interno. No hagas preguntas, no camines por los pasillos laterales, no hables con los operarios de los niveles inferiores y bajo ninguna circunstancia intentes mirar qué hay detrás de las compuertas hidráulicas de sellado al vacío. El sueldo era tan obsceno, tan ridículamente alto, que mi ética y mi sentido común se quedaron tirados en el barro del estacionamiento. La primera semana transcurrió en una calma inquietante. El silencio en el sector 4 era denso, casi sólido, un vacío auditivo que solo era interrumpido por el zumbido monótono de los generadores de respaldo y el goteo rítmico de alguna tubería lejana. Pero al 10º día, el aire mismo cambió su composición química. Empezó a oler a algo extrañamente dulce, una fragancia nauseabunda que recordaba a fruta podrida mezclada con el aroma metálico del ozono tras una tormenta eléctrica. El panel del sector 4, que hasta entonces había sido un mar de luces verdes, no mostró una luz roja, sino una secuencia que no figuraba en ningún manual de entrenamiento, un color violeta pulsante, casi hipnótico. Bajé la mirada al monitor de presión de los tanques y sentí que mi corazón se detenía. Los depósitos subterráneos, que según el contrato, estaban llenos de residuos químicos inertes, estaban sufriendo espasmos rítmicos. No eran variaciones de presión causadas por gases o reacciones exotérmicas, eran latidos, ritmos constantes, pesados, telúricos, que hacían vibrar la estructura misma del edificio y se sentían en las plantas de mis botas, como si la tierra misma estuviera respirando con dificultad. Mi curiosidad, alimentada por ese instinto autodestructivo que todos guardamos, fue mi sentencia de muerte. Una noche de tormenta, aprovechando que el sistema de vigilancia principal estaba sufriendo interferencias y que el supervisor de zona no aparecía en los monitores de biometría, decidí descender. Usé mi tarjeta de acceso en el elevador de carga y pulsé el botón del nivel -3, un piso que no existía en los planos que me entregaron el primer día. Al abrirse las puertas, el frío era insoportable, pero el calor que emanaba de la cámara central era una paradoja física. Allí, el secreto que la corporación ocultó al mundo durante décadas se reveló ante mí en toda su horrorosa y magnífica magnitud. VNO somos una planta de tratamiento. No somos una empresa de energía renovable, ni gestionamos desechos industriales. Somos una granja de alimentación industrial a escala planetaria. Pero aquí no se alimenta ganado, ni se procesan cereales. A través de los cristales de cuarzo reforzado de la bóveda central, vi lo que en los informes internos llaman el huésped. Era una masa colosal de tejido biológico, una amalgama de órganos, tendones y redes neuronales expuestas, que desafía cualquier ley conocida de la biología o la evolución.
Parecía algo que había caído de un rincón olvidado y oscuro del espacio profundo, o quizás algo que había ascendido desde las raíces más antiguas y prohibidas del mundo, mucho antes de que el primer hombre caminara sobre la tierra. Y aquí es donde reside el secreto que nadie quiere decir, la verdad por la cual los gobiernos callan y las acciones de esta empresa siguen subiendo de forma imparable mientras miles de personas desaparecen de las estadísticas cada año. El huésped no se alimenta de materia orgánica convencional, no necesita proteínas ni carbohidratos, se alimenta de conciencia pura, de miedo, de la energía residual del sufrimiento humano procesado y refinado. Los famosos residuos especiales, que llegan en camiones blindados sin matrícula cada martes a las 3 de la mañana, no son barriles de ácido sulfúrico ni uranio empobrecido, son seres humanos, indigentes recolectados de las calles, prisioneros olvidados en cárceles extranjeras, viajeros sin familia, aquellos invisibles a los que la sociedad ha decidido no extrañar. Los procesan vivos en cámaras de privación sensorial, donde se les induce un estado de terror absoluto mediante estimulación neurológica. Su agonía emite una frecuencia vibratoria específica, un alimento que este ser consume vorazmente para seguir expandiéndose. Pero lo más aterrador no es el acto de alimentación en sí, sino el subproducto. A cambio de este festín de dolor, el huésped excreta una sustancia bioluminiscente, un fluido denso que la corporación filtra y vende a las industrias farmacéuticas globales. Este fluido es la base de los medicamentos más vendidos del mundo actual, ansiolíticos de nueva generación, antidepresivos que borran el dolor y estimulantes que mantienen a la población trabajando 16 horas al día sin quejarse. Es una droga de diseño cósmico que nos vuelve dóciles, que anestesia nuestra capacidad de rebelión, preparándonos lentamente para ser, eventualmente, el siguiente plato en el menú de El Huésped. Esa noche, mientras observaba los tubos de alimentación conectarse a la masa pulsante, comprendí con un terror gélido que mi sueldo de 10 veces el mínimo no era una recompensa por mi trabajo de vigilancia, era el pago por mi silencio antes de que llegara mi turno de convertirme en biomasa. Al acercarme a la consola de administración del nivel -3, vi la lista de suministros estratégicos para el próximo ciclo mensual. Allí, resaltado en un azul digital indolente, estaba mi nombre completo y mi número de identificación. Me habían catalogado como materia prima de grado A debido a mis altos niveles de cortisol y estrés sostenido. Mi miedo no era un problema para ellos, era el condimento perfecto. Escapé esa misma madrugada, aprovechando una brecha de seguridad durante el cambio de turno. Salté la valla electrificada, dejando jirones de mi piel en el metal, y corrí por el bosque oscuro durante horas mientras escuchaba el zumbido de los drones buscándome entre la maleza. Mis pulmones ardían como si hubiera tragado brasas, pero seguí adelante hasta que las luces de la civilización aparecieron en el horizonte. Sin embargo, ahora sé que escapar físicamente no sirve de nada. He visto los camiones negros sin placa estacionados al final de mi calle. He sentido ese mismo olor a ozono y fruta podrida filtrándose por las rejillas de ventilación de mi apartamento. No quieren solo matarme. Quieren que el miedo me consuma por dentro para que, cuando finalmente me atrapen, mi sabor sea exquisito para esa cosa que vive bajo el hormigón. Si en algún momento de tu vida te ofrecen una cantidad de dinero que parece demasiado fácil, si la oferta laboral parece un milagro diseñado específicamente para tus necesidades más urgentes, no te engañes. No es una oportunidad de oro, es una trampa de caza perfectamente aceitada. Porque cuando un reclutador te mira a los ojos con esa calma gélida y te ofrece un bono de bienvenida con una sonrisa perfecta, no te está dando la llave del éxito. Está evaluando si tus niveles de adrenalina y sufrimiento son los adecuados para la próxima cosecha. No te están contratando para formar parte de una empresa, te están comprando el alma en cómodas cuotas, y la última entrega obligatoria es tu propia existencia en una cámara de procesamiento de dolor. El éxito que te quita el sueño, que te obliga a cerrar los ojos ante las sombras y que te exige ignorar tu instinto más básico, no es éxito en absoluto. Es una condena a muerte que firmas voluntariamente y que pagas cada noche con los ojos abiertos, temiendo a la oscuridad. Hemos construido una civilización entera, una red global de confort y tecnología, donde preferimos ignorar el origen oscuro de nuestra comodidad con tal de no tener que mirar la sangre y el terror que fluyen por los cimientos de nuestros rascacielos.
El verdadero peligro, la verdadera pesadilla, no es solo lo que vive en el sótano prohibido de esa planta de residuos químicos. El verdadero horror es el hecho de que tú, ahora mismo, mientras escuchas esto, probablemente tengas en tu botiquín un frasco de pastillas o en tu sangre un compuesto que fue destilado del sufrimiento de alguien como yo. El monstruo no está solo oculto bajo tierra en una zona de exclusión. Está en tu farmacia, está en tu comida procesada, está integrado en el sistema económico que te convence día tras día de que tu dignidad y tu vida tienen un precio exacto en billetes de banco. ¿Realmente vale tu vida la cifra que ves reflejada en tu cuenta bancaria cada mes? Piénsalo con detenimiento antes de firmar ese próximo contrato o de aceptar ese trabajo soñado que parece resolver todos tus problemas. Porque una vez que entras en su juego, las reglas dejan de ser humanas. A veces, la única forma real de ganar, la única forma de seguir siendo tú mismo, es tener el valor de no entrar nunca en el tablero, de preferir el hambre antes que alimentar a lo que nos devora desde las sombras. Suscríbete para más testimonios y verdades que la mayoría prefiere enterrar bajo el ruido del consumo para poder conciliar el sueño, aunque sea por una noche más. La verdad no te hará libre, pero al menos te permitirá saber por qué tienes miedo cuando se apagan las luces.